Bueno, para poder entender los ejercicios de distribución binomial es importante hacer algunas aclaraciones que nos permita comprender mejor los enunciados que nos brindan los ejercicios y qué quiere decir cada uno de esos datos que me da el ejercicio. Entonces voy a suponer que el ejercicio me va a dar una probabilidad de aprobar y por lo tanto va a haber una probabilidad de no aprobar. Entonces, si yo tengo un salón de clase donde el 68% de los estudiantes ganaron la asignatura, significa pues que el 32% la perdió. Entonces, ¿cómo yo sé cuándo es éxito y cómo yo sé cuándo es la probabilidad de fracaso? Si el ejercicio me pregunta, por ejemplo, selecciono 5 estudiantes de un salón de clase, ¿cuál es la probabilidad de que 2 hayan aprobado? Entonces, si yo pregunto por la probabilidad de que 2 aprueben, quiere decir que para este enunciado mi probabilidad de éxito va a ser del 68%, es decir, mi éxito va a ser 0,68, es decir, P, y por el contrario, Q va a ser igual al 0,32. ¿Listo? En cambio, si el enunciado me dice cuál es la probabilidad de que 3 estudiantes no hayan aprobado, aquí cambia, porque ya mi éxito se refiere a lo que el enunciado me está exigiendo, y aquí me está exigiendo por una población que no aprobó la asignatura. Es decir, que en este caso del ejercicio, mi probabilidad de éxito va a ser 0,32 y por el contrario el valor de Q va a ser 0,68. Entonces yo tengo que tener pendiente esto porque si recordamos la ecuación, el valor de K, es decir, el número de éxitos, va ligado a la probabilidad que estoy estudiando. Bien, esa es la primera aclaración que es necesario tener en cuenta. La siguiente aclaración que es necesario tener en cuenta es la ley de los signos. ¿Cómo así? En el caso del ejercicio anterior que resolvimos, preguntamos estrictamente por 2 personas que cumplan con esta característica, es decir, 2 registros de varones. Aquí es fácil porque significa que X es igual a 2. Entonces, si por ejemplo, seguimos con este mismo ejercicio, yo tengo una muestra de 5 estudiantes y me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que uno haya aprobado la materia? Yo voy a colocar la probabilidad de que X sea igual a 1 y voy a resolver el ejercicio como lo hicimos en este enunciado. Vamos a poner el ejemplo. Entonces coloco por aquí, probabilidad de que X sea igual a 1. Seleccioné 5 estudiantes. Me interesa que sea 1. Como estoy hablando de los estudiantes que aprueben, entonces mi P corresponde al 0,68 elevado a la 1 de multiplicado por 0,32 que se eleva a la n menos k, es decir, 5 menos 1, 4. Y ya yo esto lo resuelvo y ya tengo mi enunciado. Ahora, si el ejercicio me pregunta cuál es la probabilidad de que más de un estudiante haya aprobado la asignatura. Si yo pregunto por más de un estudiante que haya aprobado la asignatura, voy a borrar esto para hacer espacio. Si yo pregunto por la probabilidad de que más de un estudiante haya aprobado la asignatura, significa que 2 la hayan aprobado, que 3 la hayan aprobado, que 4 la hayan aprobado y que 5 la hayan aprobado. Entonces, en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que resolver la probabilidad de X igual a 2, la probabilidad de X igual a 3, probabilidad de X igual a 4 y probabilidad de X igual a 5, y cada resultado lo debo sumar.
Entonces, como son varios valores, en este caso a mí me conviene hacer complemento. Entonces, si un ejercicio me pregunta por la probabilidad de que más de 1, es decir, estrictamente mayor, mi complemento va a ser igual a 1 menos x y el signo anterior. Entonces, si este signo es mayor, mi complemento va a ser el signo contrario, es decir, menor. Y si aquí no tiene la línea de igualdad, es decir, que este 1 yo no lo estoy teniendo en cuenta porque me dice que es estrictamente mayor, en este yo sí lo voy a tener en cuenta. Entonces lo coloco estrictamente menor que 1. ¿Sí entendieron? Como aquí yo tengo que x va a tomar valores estrictamente mayor a 1, es decir, 2, 3, 4 y 5, su complemento va a ser los valores menores o iguales que 1. Porque aquí el 1 no lo estoy teniendo en cuenta, es decir, que en su complemento yo sí lo voy a tener en cuenta. Esto sería igual a 1, porque es el complemento, es decir, al 100% le voy a restar la probabilidad de x igual a 1 más x igual a 0. ¿Listo? Ahora aquí pasa lo mismo. Probabilidad de x menor que 1. Entonces, como es estrictamente menor que 1, mi complemento va a ser 1 menos x, el signo contrario, es decir, que como aquí es menor, mi signo contrario va a ser el mayor, y como aquí no tiene la igualdad, es decir, no estoy incluyendo el número 1, en su complemento sí lo tengo que incluir. Entonces usaría el de mayor o igual que 1. Ese sería su complemento. Ahora en el caso de acá me dice que x sea menor o igual que 1. Es decir, este ejercicio me va a preguntar cuál es la probabilidad de que por lo mucho o como máximo sea 1. Entonces, si un ejercicio me habla como mucho por lo máximo, quiere decir que 1 va a ser su límite. Entonces, como 1 va a ser su límite, significa que x puede valer 0 o por mucho 1. Como cuando van a salir de fiesta y su mamá le dice, por tarde me llegas a las 3. ¿Qué significa eso? Que si llegas a la 1 de la mañana está bien, si llegas a las 2 está bien, pero por tarde puedes llegar hasta las 3. Es decir, ese va a ser tu límite. Entonces, en este caso, si yo quiero hallar complemento en algún momento, me sale mejor restar 1 menos x, el signo contrario, como aquí es menor, sería mayor. Y como aquí ya está incluyendo la igualdad, yo aquí no la incluyo. Porque significa que aquí estoy teniendo en cuenta este valor. Entonces, si el 1 lo estoy contabilizando en la probabilidad de éxito, no puedo calcular en su complemento también al 1 porque lo estaría contando dos veces. Y lo mismo aquí. Sería 1 menos x, como aquí me está hablando mayor que, significa como mínimo por lo menos 1. Entonces, si un ejercicio me dice por lo mínimo o por lo menos, quiere decir que por muy poco está tomando ese valor, es decir, que necesito que vayan los valores hacia arriba. Si los valores van hacia arriba y lo está incluyendo, su complemento va a ser el negativo.